Hola, muy buenos días. Mi nombre es Isabel Payares Castillejo, estudiante del programa Sociología y de la Universidad UNAT. A continuación les voy a presentar un tema del curso Pensamiento Social y Sociológico. Uno de los temas son Teoría de la Revolución. La revolución permanente es una teoría que establece, entre otras cosas, que la revolución social debe estar bajo la dirección política del proletariado y que solo a través de su internacionalización se convierte en permanente, garantizando así su triunfo. Fue usado por León Trotsky, con quien está más comúnmente asociado el término al haber escrito en 1929 el libro La Revolución Permanente y que fuera publicado el año siguiente de Berlín por la oposición de izquierda. Tradicionalmente esta historia se contrapone a la teoría de Iosif Stalin y Nikolai Bukharin de socialismo en un solo país. La teoría de la revolución permanente se publica en el contexto de persecución a la oposición de comunistas de izquierda por parte del stalinismo de la URSS y buscando la contraposición de la política aceptada por la internacionalidad comunista. Sobre el socialismo en un solo país. Es de esta manera que la teoría de la revolución permanente se levanta nuevamente de las banderas de internacionalismo según como fundamento para que triunfe la revolución socialista y mundial. La burguesía contemporánea de los países subdesarrollados es incapaz de llevar a cabo la revolución democrática debido a factores como su debilidad histórica y su dependencia del capital imperialismo. Por lo tanto, es el proletario el que debe conducir a la nación hacia la revolución, empezando por las tareas democráticas y continuando por las socialistas. Además, la revolución no puede limitarse a una nación concreta, sino que debe ser internacionalizado, también encampesinado, que suelen constituir la mayoría de la población en países atrasados. Debe variar con el proletariado para poder realmente resolver la cuestión agraria, la emancipación nacional y la revolución democrática. Además, esta alianza campesino-proletariado debe luchar contra la influencia burguesa. Por más destacado que sea el papel revolucionario del campesinado, su lucha no debe ser aislado ni mucho menos dirigente de las clases dominadas. Bueno, hasta aquí concluimos el tema de las teorías de la revolución. Ahora continuamos con la teoría de la colonialidad y del poder. La colonialidad es uno de los elementos constitutivos y específicos del patrón mundial del poder capitalista. Se funda en la imposición en una de las clasificaciones racial, étnica de la población del mundo, como piedra angular de dicho patrón de poder, y opera en cada uno de los planes, ámbitos y dimensiones materiales y subjetivas de las existencias cotidianas y a la escala la Constitución de América Latina. En el mismo momento y en el mismo movimiento histórico, el emergente poder capitalista se hace mundial. Sus centros hegemónicos se localizan en las zonas situadas sobre el Atlántico que después se identificarán como Europa. Y como ejes centrales de su nuevo patrón se establecen también la colonialidad y la modernidad. En otras palabras, América Latina, el capitalismo, se hace mundial eurocentrado y la colonialidad y la modernidad se instalan hasta hoy como los ejes constitutivos de este específico patrón. En el curso del despliegue de esas características del poder actual, se fueron configurando las nuevas identidades sociales de la colonialidad: indios, negros,
aceitunados, amarillos, blancos, mestizos y las geoculturales del colonialismo. América, África, Lejano Oriente, Cercano Oriente, Occidente y Europa. Las relaciones intersubjetivas correspondientes, en las cuales se fueron fundiendo las experiencias del colonialismo y de la colonialidad con las necesidades del capitalismo, se fueron configurando como un nuevo universo de relaciones intersubjetivas, se fueron dominando bajo la hegemonía eurocentrada. Ese específico universo es el que será después dominado modernidad. A continuación vamos con unas preguntas, las cuales tienen sus también respuestas. La primera, ¿cuál es el papel del lugar y de naturaleza en el debate sociológico latinoamericano? Y ¿por qué debe de estar en el centro del quehacer político y de las comunidades? Los eruditos y las activistas de estudios ambientalistas no solo están confrontando, por dicho de otra manera, una reafirmación del lugar, el no capitalismo y la cultura local opuestos al dominio del espacio, el capital y la modernidad, los cuales son centrales al discurso de la globalización, debe resultar en teorías que hagan viables las posibles para reconservar y reconstruir el mundo desde una perspectiva de prácticas basadas en el lugar. Esto podría ser de interés para la antropología y los estudios culturales que han visto en la década de los 90. Siguiente pregunta. Porque de la perspectiva de Escobar es importante hacer visibles las múltiples lógicas locales de producción de culturas e identidades, prácticas ecológicas y económicas que emergen sin cesar de las comunidades de todo el mundo. Los movimientos sociales que mantienen una fuerte referencia al lugar de verdaderos movimientos de apego ecológico y cual a lugares territoriales, sino que también confrontan la creciente comprensión de que cualquier salida alterna debe tener en cuenta los modelos de naturaleza basados en el lugar, así como las prácticas y racionalidades culturales, ecológicas y económicas que las acompañan. Reconcebido de esta forma, la ecología y el postdesarrollo facilitaron la incorporación de las prácticas económicas basadas en el lugar al proceso de limitación de los órdenes alternativos. Bueno, vamos con la tercera pregunta. ¿Puede el mundo ser reconcebido y construido de acuerdo a la lógica de las prácticas de la cultura, la naturaleza y la economía? Los debates sobre el desarrollo, sobre el postdesarrollo, el conocimiento local y los modelos culturales de la naturaleza han tenido que enfrentar esta problemática del lugar. De hecho, y este es el argumento principal de este trabajo. Las teorías del postdesarrollo y la ecología política son espacios esperanzadores para reintroducir una dimensión basada en el lugar, en las discusiones sobre la globalización, quizás hasta para articular una defensa del lugar. Vamos con la cuarta y última pregunta. ¿Cuál es el papel de profundizar en el conocimiento del pensamiento propio y nuevas categorías teóricas pensadas a partir de nuestras propias realidades en la formación como sociólogos? Profundizando en esta misma forma y en esta misma línea del pensamiento, ¿cuál es el fundamento del conocimiento sociológico? Las experiencias empíricas de los hombres, las categorías teóricas que nos aprendemos o construimos esas experiencias,
¿De dónde viene el dato o el hecho sociológico? Teniendo en cuenta que en definitiva tanto la experiencia como la teoría nos llega en la forma de texto o discursos, sean estos libros, artículos, estadísticas, notas de campo o desgrabados de entrevistas. Abriendo un poco más el panorama, cabe preguntarse si esta dicotomía, no es en cierta medida heredera de aquella otra colonización por otras, las ciencias naturales, que divide entre la investigación pura o básica y la investigación aplicada. Espero que les haya gustado y sea de gran ayuda este video para ustedes.